Bien, continuando con los problemas de termodinámica, vamos a resolver el siguiente problema, cuyo enunciado indica: en un cilindro cerrado por un pistón se tiene un volumen inicial de 2 metros cúbicos de un gas ideal. Hay que tomar muy en cuenta ese término. A una presión de 1 bar y 27 grados centígrados. ¿No es así? Ahora, lo que nosotros tenemos ahí, la constante del calor específico a volumen constante, 0,6 kilojulios sobre kilogramos por grados Kelvin. También nos indica de que si el volumen final, o sea, nos está dando la condición de que este volumen final va a ser de 8 metros cúbicos cuando se suministra 2700 kilojulios de calor. Nos dice hallar, tenemos que hallar. En el inciso A nos está pidiendo la temperatura final en grados Kelvin. El inciso B nos está pidiendo la variación de energía interna en kilojoules. Además, también en el inciso C también nos piden la masa, en este caso del gas ideal, en kilogramos. Y para culminar nos pide en el inciso D el calor específico a presión constante con las unidades correspondientes de kilojoules, kilogramos por grados Kelvin. Muy bien, acá ya tenemos los datos: volumen inicial, volumen final, el calor específico a volumen constante. Además, también nos indica que la presión es igual a 1 bar. Entonces, también tenemos una temperatura inicial de 27 grados centígrados. Como también tenemos la temperatura T2 que tenemos que determinar, la variación de energía, la masa, el calor específico a presión constante. Muy bien, para poder hallar en primer lugar en este caso la presión constante, lo que vamos a realizar directamente es hallar la relación que corresponde a la ley de Charles, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es anotar lo que dice, nos indica. Entonces, aplicando lo que corresponde prácticamente es la ley de Charles. La ley de Charles. Esta ley de Charles, usted sabe muy bien, que nos indica que es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la temperatura, ¿ya?, de una cierta cantidad de gas ideal. Aquí como condición se mantiene constante la presión. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos realizando es eso. Entonces, lo que vamos a colocar es esa relación. Lo vamos a colocar apropiadamente de esta forma. Entonces, en esta condición de la ley de Charles, prácticamente la presión se mantiene constante. Reitero nuevamente, es más que todo para poder utilizar la siguiente relación en lo que corresponde el volumen y la temperatura. Entonces, acá lo que voy a anotar va a ser lo siguiente. Voy a indicar que un volumen inicial, ¿no?, un volumen inicial B sub 1, voy a colocar B sub 1. En el denominador voy a anotar lo que corresponde a la temperatura también inicial. O sea, estamos relacionando volumen y temperatura. Entonces, temperatura inicial. Luego, posterior a ello, todo esto lo voy a relacionar en lo que corresponde prácticamente. Todo esto va a ser igual. Vamos a relacionar esto. O va a ser directamente proporcional si marcamos de esta forma. Ya, entonces todo esto vamos a indicar que va a ser anotado de esta forma. Todo esto va a ser igual, no sé si igual a un volumen final. Nos anotamos de esta forma. Anoto esto, volumen final, que en este caso vamos a anotar B sub 2, y en el denominador vamos a tener una temperatura final. En este caso vamos a denominar como T sub 2, temperatura final. Esto vamos a colocar con color para que ya esté claro lo que queramos hacer, ¿ya? Entonces lo vamos a notar de esa forma. Muy bien. Entonces, de esa ecuación lo que vamos a hallar nosotros va a ser la temperatura final T sub 2. Es decir, voy a anotar de esta forma. Voy a decir lo que está en el segundo miembro dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces voy a tener la siguiente relación. Es decir, voy a tener temperatura T sub 2. Todo eso voy a multiplicar de la siguiente forma.
Entonces coloco por de esta forma y coloco esto, volumen inicial. Entonces vamos a tener volumen inicial, todo eso dividido entre la temperatura inicial. Muy bien, todo esto va a ser igual, notamos, es igual al volumen final. ¿Sí? Al volumen final. Se anota de esta forma. Volumen final. Ok, de esa ecuación que estamos queriendo hallar la temperatura final, entonces se va a reducir a lo siguiente: que la temperatura T sub 2 o temperatura final en condición final va a ser igual, anoto esto, y indicamos que va a ser igual al volumen final B sub 2, anoto eso, volumen final B sub 2, todo eso multiplicado por, voy a anotar una fracción y vamos a tener lo siguiente: en el numerador entonces vamos a tener que esta temperatura que está en este primer miembro dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar, es decir, voy a tener temperatura inicial T sub 1, y en el denominador vamos a tener el volumen B sub 1 que estaba en el numerador, pasa a dividir, es decir, voy a anotar de esta forma, voy a indicar que va a ser volumen B sub 1, volumen B sub 1. Muy bien, en esa ecuación voy a reemplazar, ¿ya?, valores, ¿ya? Entonces voy a indicar lo siguiente: reemplazando valores, tenemos lo siguiente, ¿ya? Vamos a reemplazar valores y voy a indicar que la temperatura T sub 2 va a ser igual a ¿qué? Lo tenemos de esta forma. Muy bien, eso va a ser igual a lo siguiente. Muy bien, volumen B sub 2, y de acuerdo a la pregunta tiene un valor de 8 metros cúbicos, entonces anotamos eso. Entonces anotamos 8 metros cúbicos. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a multiplicar por eso. Muy bien, tenemos una fracción. Muy bien, temperatura 1. La temperatura 1 es igual a 20, o la temperatura inicial también, 27 grados centígrados. Pero hay que tomar en cuenta que hay que convertir esos 27 grados a grados Kelvin. Es decir, voy a añadir o sumar lo que corresponde más 273. No sé si eso es lo que tendría que hacer. Entonces podemos hacer de esta forma, ¿ya? Más 273. Como puse uno más, de esta forma, más 273. 273, ¿listo? Entonces, por lo tanto, eso nos va a dar la siguiente relación: la temperatura inicial, entonces al sumar directamente vamos a tener lo siguiente: 27, ¿no?, más 273. Todo eso va a ser igual a 300. Muy bien, entonces expresados en grados Kelvin, anoto eso, tengo 300 grados Kelvin. En el denominador tenemos que anotar lo que me está indicando en la ecuación despejada, el volumen B sub 1. Ese volumen B sub 1 tiene un valor de 2 metros cúbicos. Anotamos eso: 2 metros cúbicos. Muy bien, acá puedo simplificar términos semejantes. Las unidades directamente podría yo simplificar. Para ello voy a utilizar otro color para que se note
de la mejor forma. Entonces puedo simplificar metros cúbicos con metros cúbicos. Lo que voy a hacer ahora es trazarme directamente una línea, pero podríamos anotar también de esta forma. Puedo decir perdón, que la temperatura T sub 2, ya que estamos ya determinando casi, la temperatura T sub 2 será igual temperatura T sub 2 con mayúscula va a ser igual a 300. Anoto eso. Muy bien, esto tiene que estar acá. Muy bien, ahora sí. Eso va a ser igual a ¿qué? A la siguiente operación. 300 multiplico por 8, ¿no? Y divido entre 2. Eso me va a dar un resultado de ¿cuánto? Me da un resultado de 1200. Entonces eso es lo que voy a anotar. 1200. Esa sería nuestra primera respuesta. 1200 ¿qué? Grados Kelvin. Muy bien. Para el primer caso ya habríamos hallado directamente lo que corresponde en este caso la temperatura, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es directamente poder obtener lo que corresponde lo que es el inciso B. Para el inciso B lo que me está pidiendo es la variación de la energía interna. Muy bien, entonces para ello, para la variación de la energía interna, lo que yo podría hacer es directamente utilizar o recurrir a la primera ley de la termodinámica. Entonces yo lo que puedo decir directamente va a ser a lo siguiente. Sabemos muy bien que la primera ley de la termodinámica también es conocida como el principio de conservación de la energía. Establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o bien se intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Es decir, en otras palabras, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Estamos haciendo referencia a esa primera ley de la termodinámica. Entonces yo puedo anotar de esta forma, puedo decir aplicando. No me está gustando esto, lo obviaremos. Esto no está estético. Ahora sí, ya. Entonces acá puedo decir de la siguiente forma, puedo decir aplicando. Acá podemos cambiar de color también, no hay ningún problema. Voy a utilizar este color. Muy bien, aplicando la primera ley de la termodinámica. Muy bien. Para ello recurrimos a la siguiente ecuación. Nos indica, tomando en cuenta ese aspecto teórico, que el calor, ¿no?, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al trabajo, ¿no? Puedo anotar de esa forma, al trabajo más la variación, puedo anotar de esa forma, más, muy bien, en este caso la variación de energía, ¿no? Entonces puedo anotar de esta forma. Muy bien, anoto de esta forma. Muy bien, la variación, en este caso, de energía. Podríamos haber anotado de esta forma. A ver, así. Entonces yo lo puedo anotar de esta forma. Variación de energía. Muy bien. Tomando en cuenta esa relación, si nosotros tomamos en cuenta, me está pidiendo la variación de energía. Entonces la variación de energía acá está con signo positivo. Vamos a realizar directamente el despeje pertinente. ¿Listo? Entonces para ello
voy a decir lo siguiente: el calor se queda en el primer miembro, el trabajo, que está con signo positivo, va a pasar con signo negativo. Entonces digo, eso va a ser a menos trabajo, todo eso va a ser igual a qué. Eso va a ser igual a lo siguiente. Podemos anotar de esta forma: igual a la variación de energía. Entonces yo puedo anotar esto así: variación de energía. Muy bien, voy a hacer transposición de términos. Utilizando ese artificio algebraico, lo que está en el segundo miembro va a aparecer en el primer miembro. Es decir, voy a tener la variación de energía, todo eso va a ser igual a lo siguiente: otro signo igual al calor, eso sí, menos, nota esto, el trabajo. Muy bien, en este caso lo que yo voy a hacer directamente es reemplazar lo que corresponde prácticamente a lo que es ese trabajo correspondientemente con a qué relación más se tiene. Fíjense lo que voy a hacer: voy a anotar lo que es la variación de la energía. Anoto nuevamente, fíjense, la variación de la energía, todo eso va a ser igual nuevamente, ¿no?, al calor, ¿no?, al calor. Muy bien, el calor anoto y luego voy a restar, voy a decir menos directamente, ¿dónde está? Esto anoto menos. Muy bien, el trabajo. Pero ese trabajo también nosotros podemos determinar como la presión, ¿no?, que se tiene directamente en el dato. En este caso todo eso multiplicado, la variación que va a corresponder directamente a al volumen. Entonces voy a colocar de esa forma y dentro del paréntesis voy a anotar lo que es el volumen final, expresado en este caso por el volumen 2. Todo eso voy a hacer la diferencia, ¿ya? Entonces puedo anotar de esta forma la variación de, muy bien, menos, anoto signo menos el volumen B sub 1. Para ello voy a anotar de esta forma B sub 1, B sub 1, B sub 1. Muy bien, ahora todo esto lo que estoy anotando, para que se entienda mejor, voy a reflejar de esta forma, ¿ya? Eso es el trabajo. Fíjense lo que voy a hacer. Y voy a anotar con otro color para que esté bien entendido esta particularidad, porque esa relación de dónde está apareciendo. Esa relación está apareciendo de acá. Voy a anotar acá. Eso ya. Voy a anotar directamente lo que es el trabajo. Y eso va a ser signo igual, ¿no? Eso va a ser igual a la presión. Voy a abrir paréntesis, ¿no? Y voy a anotar dentro de ese paréntesis lo que corresponde los volúmenes, ¿no? La variación del volumen, ¿no? Como estamos hablando de un proceso prácticamente a presión constante, entonces, por lo tanto, esto va a ser igual al volumen final. Todo esto menos, notamos acá, esto tiene que venir de esta forma, menos el volumen inicial, ¿ya? Entonces eso es lo que estoy haciendo, volumen inicial, ¿ya? Entonces acá puedo anotar B sub 1. Muy bien, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, en otras palabras, el calor estoy volviendo a anotar acá, y aquí el trabajo. Como no tengo el trabajo, pero esto está íntimamente relacionado a lo que corresponde a la primera ley de la termodinámica, cuando la presión directamente es constante, pero tenemos dos variaciones, de un volumen final y un volumen inicial. Entonces, en vez de anotar esta variable, estoy anotando la presión y además estoy anotando el volumen final menos el volumen inicial. ¿Listo? Ahora, voy a reemplazar recién los valores correspondientemente. Ya, entonces para ello, a ver, anotemos con esto, ya con ese color. Muy bien, entonces voy a reemplazar valores. Acá puedo decir reemplazando valores. Tenemos lo siguiente:
Entonces puedo indicar que tenemos lo siguiente, ¿no? La variación de energía, entonces podemos anotar de esta forma: variación de energía, eso va a ser igual a lo siguiente. Muy bien, al calor. En este caso tenemos el valor del calor que tiene una cantidad de 2700 kilojoules. Eso anotamos como estamos reemplazando 2700 kilojoules. Pero además tenemos que eso directamente multiplicar o hacer la diferencia en este caso, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia. Entonces vamos a anotar signo negativo menos. Muy bien, aquí me dice la presión. Entonces acá tenemos un bar, y ese bar prácticamente podemos indicar que eso, un bar, eso equivale, y aquí lo puedo realizar esa relación para que exista más claridad. Un bar, puedo hacer la siguiente relación, puedo anotar fracción de esta forma: en un bar tengo lo que corresponde 1 por 10, anoto por 10, ¿no? Por 10 elevado a la quinta, por 10 elevado a la quinta, pascals, ¿ya? Pascals. Esto lo vamos a anotar de esta forma, un poquito más lo vamos a coser de esta forma. Esto podemos reducir un poquito más allá. ¿Listo? Esto también lo podemos. Y muy bien, ahora está correcto. Muy bien. Entonces un bar, ¿no? Lo que es un bar, podemos indicar de que eso es igual. Puedo anotar con su signo, mucho cuidado con eso. Ahora sí. Esto podemos hacer de esta forma. Entonces anotamos eso ahí. Ahora sí. Muy bien. Hagamos que se noten los pascales, si no, lo vamos a entender. Ya. Ahora sí, ¿no? Es lo que estamos anotando, los pascales correspondientemente. Lo voy a escoger por el momento a este lado. Ya, ahora que esté así. Muy bien, decíamos, ese pascal lo que corresponde ahora prácticamente es anotar de esa forma. Entonces 10 a la quinta pascals. Eso es lo que equivale directamente en pascals. ¿Listo? Ahora, lo que yo voy a hacer directamente es reemplazar acá. Lo que yo voy a hacer es anotar eso, ¿no? Entonces voy a decir de esta forma, anotando, ¿no? Y puedo indicar de que ahí voy a anotar 1, ¿no? Estoy anotando 1 por 10, anoto por 10, voy a necesitar esto, por 10 elevado a la quinta, anoto 10 elevado a la quinta. ¿Qué unidades? Vamos a anotar sus unidades correspondientemente. Pascals, ¿no? Pascals. Muy bien. Variación de temperatura. Voy a abrir paréntesis, no hay ningún problema. La variación de temperatura, volumen inicial, tiene un valor de, en este caso, perdón, variación de temperatura. Estamos haciendo referencia al volumen 2, como está en la pregunta. Y me dice que el final es 8 metros cúbicos. Entonces, eso es lo que voy a anotar, 8 metros cúbicos. Anoto, metros cúbicos. Muy bien. Y a todo eso voy a restar el volumen inicial. El volumen inicial tiene un valor de cuánto. Ahorita anotamos eso. Menos, el volumen inicial es 2 metros cúbicos. Anotamos eso. 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es recurrir a la máquina de calcular para poder directamente hallar el resultado pertinente. ¿Para qué? Para que prácticamente tengamos la relación que me tengamos que determinar en cuanto directamente tengamos que obtener el resultado que se me está pidiendo. Ahora, sabemos muy bien que directamente lo que tenemos que obtener son las operaciones pertinentes, ¿no? Ahora, y el pascal aquí es igual, porque aquí seguramente va a haber alguna duda, no hay ningún problema, ahorita vamos a ir aclarando.
Primero vamos a realizar con la máquina de cálculo las operaciones que les indicaba. Y voy a anotar que la variación de temperatura, puedo decir de esta forma, y anotar acá con otro color. Digamos, a ver esto, muy oscuro. Ese está bien. Muy bien. Entonces acá puedo anotar que la variación de energía, estamos utilizando delta. Esto, muy bien, delta es igual, no, entonces anoto esto, es igual a qué. Vamos a utilizar la máquina de calcular y voy a tener la siguiente relación: 2700, en este caso menos, voy a abrir paréntesis. Lo podemos hacer por paso también, ¿no? A ver, hagamos lo siguiente. Primero voy a anotar 2700, ¿ya? Pues todavía no estamos haciendo nada para poder hacer operaciones. 2700 kilojoules, ya no hay problema, kilojoules, menos, anoto menos. Muy bien. Ahora, en todo lo otro voy a hacer las operaciones correspondientemente y me dice 1, anoto, por 10 elevado a la quinta. Por 10 elevado a la quinta voy a abrir paréntesis y voy a anotar 8 menos 2. 8 menos 2. Cierro el paréntesis y me va a dar un resultado de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. 6 por 10 elevado a la quinta. 6 por 10 elevado a la quinta. 6, ¿no? Acá puedo decir por 10 elevado a la quinta. Anoto de esta forma. 10 elevado a la quinta. Muy bien. Ahora, Pascal. Sabemos bien que un Pascal equivale directamente a Newton sobre metro cuadrado. Puedo anotar de esa forma: Newton sobre metro cuadrado. Anoto de esa forma, ¿ya? Sobre metro cuadrado. Muy bien. Ahora, eso en cuanto al denominador, pero también tenemos la siguiente relación. No nos olvidemos que tenemos dentro del paréntesis metros cúbicos y eso no está desapareciendo. Si acaso tenemos que anotar, ¿ya? Entonces anotamos de esta forma. Aquí podemos anotar así, esto por, eso por metros cúbicos. Vamos a anotar de esta forma: metros cúbicos. Metros cúbicos. Muy bien. Entonces lo que vamos a tener directamente es lo siguiente. Voy a subir un momento la pizarra un poquito más arriba, ¿no? Que la variación, vamos a anotar así, ¿no? Voy a notar que la variación de energía, entonces anoto de esta forma. Acá está. Muy bien. La variación de energía entonces va a ser igual a lo siguiente. No puedo realizar la diferencia porque esto está expresado en kilojoules y aquí tenemos directamente lo que tenemos que ir convirtiendo. Entonces 2700 kilojoules menos, colocamos, bien, menos, acá tenemos que hacer operaciones por si acaso. En primer lugar, lo que puedo hacer directamente es anotar de esta forma. A ver, vamos a anotar 6, ya, por 10, anotar por 10 elevado a la quinta. Se anota eso, por 10 elevado a la quinta. ¿Ya? Entonces, ¿y qué unidades vamos a necesitar? Muy bien, es cuestión de que nosotros directamente adoptemos la siguiente metodología para este caso. ¿Ya? Muy bien. En el numerador, a ver, vamos a hacer de esta forma para que esté más comprendido. ¿Listo? Sabemos bien que Newton por metro me da joules.
Entonces, Newton por metro, voy a anotar. Fíjense lo que voy a hacer. Newton por metro. Entonces voy a anotar esta forma. Por metro me va a dar Joule. ¿Y qué me estaría sobrando? Me estaría sobrando, voy a anotar por directamente lo que me está quedando, metro cuadrado. Entonces, eso es lo que voy a anotar. Metro cuadrado. De esta forma. Metro cuadrado. Estoy aplicando la propiedad distributiva de potencias. ¿Listo? Muy bien. En el denominador, en este caso, pero antes de que es cuadrado, no es cubo. ¿Listo? Porque aquí directamente esa propiedad me ayuda directamente a poder distribuir la potencia. En el denominador tenemos metros cuadrados. Respetamos y anotamos eso. Metros cuadrados. Lo cual me facilita para poder simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. Toda esa operación hemos realizado para poder hacer la siguiente acción. Metro cuadrado con metro cuadrado podemos simplificar. Muy bien. Ahora, como estamos realizando paso a paso, voy a anotar nuevamente que la variación de la energía, ¿no?, va a ser igual a lo siguiente. Signo igual, puedo anotar de esa forma. 2700, nuevamente estoy anotando, no hay ningún kilojoules, menos, anoto, me falta anotar el signo menos, muy bien, kilo, muy bien, sabemos muy bien que Newton por metro ya me va a dar joules, ¿no es así? Ahora, pero esto de acá, que está 10 a la quinta, puedo anotar de esta forma. Fíjense lo que voy a hacer, voy a anotar 6 por 10, muy bien, anoto de esta forma, por 10 elevado a la 2, y todo eso también a su vez va a ser igual, multiplicado, kilojoules. ¿Nos damos cuenta? ¿De dónde está saliendo kilo? Sabemos muy bien que kilo es igual a 10 a la elevado a 3. Voy a subir un poquito más arriba mi pizarra para poder explicar eso. O sea, yo lo voy a colocar de esta otra forma para que esté más entendido. No tenemos este color. Muy bien. Sabemos muy bien que un kilo equivale o es igual a 10 elevado a 3. Entonces, eso estoy anotando. Nuevamente la propiedad distributiva, pero en este caso para poder obtener y poder realizar operaciones correspondientemente. ¿Listo? Entonces, acá tengo 6 por 10 elevado a la 2 kilojoules. Tengo 2700, puedo realizar. Ahora sí, ya puedo realizar las operaciones correspondientemente. Entonces, esa variación de energía va a ser igual a cuánto. Entonces, ya puedo directamente hacer operaciones con máquinas de calcular. Y puedo decir que eso va a ser igual a que con la ayuda de la máquina de calcular puedo hacer operaciones, ¿ya? Entonces puedo decir que tengo lo siguiente: 2700, todo eso menos 6 por 10 elevado a la 2. Eso me va a dar un valor de 2100. 2000, anotamos 2100 kilojoules. Pero también podría anotar este resultado de la variación de energía de esta otra forma, no hay ningún problema, ¿no? Anoto de esta forma que la variación de energía también puede ser igual a ¿qué? Anoto criterios de notación científica y puedo recorrer directamente lo que corresponde a la máquina de calcular. Puedo anotar como 21, ¿no?, por 10 elevado a la 2. Puedo hacer eso. Por 10 elevado a la 2. Por 10 elevado a 2. Sus unidades no nos olvidamos. Anotamos kilojoules. ¿No? Kilojoules. Muy bien. Entonces ya estaríamos resolviendo el inciso B. Ahora lo que vamos a hacer es resolver el otro inciso. ¿Ya? Entonces para ello voy a trazar esto.
y este otro lo vamos a eliminar, está de más, ¿ya? Muy bien, eliminamos esto. Muy bien, para el siguiente caso, lo que nos está pidiendo directamente la masa para un gas ideal. Voy a recoger la pizarra al lado derecho, al lado izquierdo, y voy a anotar la siguiente relación. ¿Listo? Entonces, para un gas ideal, entonces puedo anotar de esta forma. Puedo decir lo siguiente. Cálculo, puedo anotar cálculo de la masa, ¿no? De la masa del gas ideal, ideal. Para lo cual voy a recurrir a la siguiente relación. Estamos hablando de un gas ideal, por lo tanto, voy a hablar que la variación de la energía, fíjense lo que voy a decir, que la variación de la energía, ¿dónde está? Acá, delta. Muy bien, que la variación de la energía es directamente proporcional o es igual, ya, eso es igual a ¿qué? Eso va a ser igual a la masa, anoto, la masa multiplicado por el calor específico a volumen constante. Entonces eso es lo que voy a anotar. Calor específico, anoto, calor específico a volumen constante. Muy bien, todo eso tengo que multiplicar, por si acaso. Para ello voy a abrir paréntesis, ya, paréntesis, y eso tiene que estar multiplicado prácticamente la variación de la temperatura. Entonces, para ello lo que voy a anotar es esto: una temperatura final, que también tenemos como dato T sub 2. Todo eso tengo que restar, ¿no?, de la temperatura inicial, menos, puedo anotar de esta forma, menos la temperatura inicial. Temperatura inicial T sub 1. Señores, ahora lo que voy a hacer es despejar la masa. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer paso a paso. Voy a anotar de esta forma, ¿no? Acá tengo la variación de la energía, delta, ¿no? Está simbolizado de esa forma. Acá el calor específico a volumen constante por la temperatura. La diferencia de las dos temperaturas, tanto la final como la inicial, van a pasar a dividir al otro miembro. Es decir, yo voy a tener lo siguiente. Entonces anoto de esta forma: calor específico a volumen constante, ¿no? Todo eso multiplicado por, puedo anotar de esta forma, voy a necesitar paréntesis, coloco así, temperatura final, puedo anotar de esta forma: T sub 2, T sub 2, menos, anoto de esta forma, menos T sub 1. Entonces coloco menos T sub 1, ¿no? Entonces puedo anotar de esta forma: T sub 1, temperatura inicial, T sub 1. Muy bien. Ahora, en el primer miembro se me ha quedado la masa, entonces eso es lo que vamos a determinar. Entonces, por lo tanto, puedo indicar que todo esto va a ser igual a la masa. Así. Muy bien. Todo esto va a ser igual a la masa. Muy bien. Hago transposición de términos, aplico ese artificio algebraico, es decir, lo que estaba en el segundo miembro va a aparecer en el primer miembro, pero ya para directamente colocar voy a ir reemplazando valores. Podemos reemplazando valores. Tenemos lo siguiente. Ya para ello voy a hacer la transposición de términos, es decir, voy a tener la masa, para ello voy a utilizar otro color. A ver, utilicemos este color. Ya, muy bien, este color. Entonces podemos decir, como estamos haciendo transposición de términos, lo que está en el segundo miembro va a pasar en el primer miembro. La masa entonces va a ser igual a lo siguiente. Voy a necesitar fracción y coloco de esta forma. Muy bien. Como estoy reemplazando ya valores, la variación de la energía. Esa variación de la energía tiene un valor de
21, puedo anotar de esa forma, por 10, puedo anotar por 10, no hay ningún problema, por 10 elevado a la 2, con sus unidades correspondientes. 21 por 10 elevado a la 2. Sus unidades, no nos olvidamos, están expresadas en kilojoules de acuerdo a lo que hemos tenido ahí anotado, de acuerdo al cálculo pertinente que tenemos, ¿no es así? Entonces podemos anotar de esa forma. Por 10 kilojoules, con minúscula, kilojoules. Muy bien, todo eso prácticamente va a estar dividido entre ¿qué? Entre el calor específico a volumen constante, ¿ya? Entonces para ello ese dato tenemos en la pregunta, ¿no? Ese dato me indica de que a volumen constante, si ustedes se fijan en la pizarra, nos indica de que es 0,6. Entonces eso es lo que voy a anotar. 0,6. Sus unidades, no nos olvidamos, están expresadas en kilojoules. Kilojoules dividido entre grados Kelvin. En este caso primero kilogramo, todo eso multiplicado por grados Kelvin. Pero a su vez también esto tengo que multiplicar por, ¿no?, la variación de temperatura. Voy a utilizar paréntesis para ello, para poder anotar la temperatura final. Esa temperatura final nosotros tenemos como valor directamente ¿cuánto? Es de coser la pizarra un poquito más acá. Tenemos una temperatura final de 8. Una temperatura final de 8 metros cúbicos. Anotamos eso, sus unidades correspondientes. Metros cúbicos. Metros cúbicos. Anotamos de esta forma. Metros cúbicos. Voy a restar de la temperatura inicial menos. Anoto esto. Menos. Muy bien. La temperatura final, digo inicial, más tiene un valor de 2, la temperatura inicial tenemos directamente aquí hay más 2. La temperatura final es 1200, acá está el resultado, 1200 grados Kelvin. Eso es lo que tenemos que anotar, por si acaso, mucho cuidado con las unidades. Entonces, acá está la temperatura final, 1200, lo que habíamos calculado, 1200 grados Kelvin, ¿no? Y la temperatura inicial, de acuerdo a los datos de la pregunta, tenemos ¿cuánto? Acá habíamos realizado operaciones de 27 más 273, nos da un cálculo de 300 grados Kelvin. Entonces, eso es lo que voy a anotar en la pizarra, reemplazando ya los valores correspondientemente. Entonces, acá lo que voy a hacer es anotar 300. Muy bien, sus unidades, no nos olvidamos, están expresadas en grados Kelvin. Muy bien, ahora lo que voy a hacer, el siguiente paso para poder obtener el valor de la masa, eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a lo siguiente. Voy a anotar signo igual y para lo cual directamente voy a anotar todos esos valores en la máquina de calcular. Entonces voy a tener al numerador lo que corresponde 21, ¿no? Por 10 elevado a la 2. Muy bien, todo esto dividido, voy a abrir paréntesis, 0,6, ¿no? La diferencia lo voy a hacer de la siguiente forma, 1200 menos, ¿no?, menos 300, menos 300. Anoto de esa forma, cierro con dos paréntesis y eso me va a dar igual a cuánto. Anoto de esta forma, 3,8. Eso sería 3,88, es un número periódico, ¿ya? 3,8. Bien, puedo anotar de esta forma, 3,8. Muy bien, ahora las unidades. En el numerador, vamos a hacer paso a paso por si acaso, ¿ya? Hagamos paso a paso. En el numerador tengo kilojoules, anotamos kilojoules. En el denominador tenemos lo siguiente, ya vamos a anotar de esta forma. Recusamos esto. Muy bien. En el numerador tengo
de acuerdo a las operaciones correspondientes, tengo kilojulios, ¿no? Y en su denominador correspondiente tengo kilogramo. Anotamos de esta forma, kilogramo, grados Kelvin. Pero además esto del paréntesis de la operación de los grados Kelvin, tenemos lo siguiente, pero antes de eso, esto está con mayúscula para no confundirnos. Ya, esto montamos de esta forma. Ahora sí, muy bien. Ahora, acá vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos esto y de esto corresponde esto. Puedo anotar para que esté más clarito, ¿ya? Por, todo eso multiplicado por grados Kelvin. Muy bien, voy a simplificar términos semejantes, ¿listo? Yo solo voy a hacer con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Voy a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Voy a aplicar la regla de la doble C, es decir que voy a hacer extremo con extremo y medio con medio. Extremo y medio, se sobreentiende que aquí hay un unito, entonces acá voy a hacer medio con medio, o sea, medio con medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Sabemos que acá hay un número 1 por si acaso, ¿ya? Todo número, toda variable directamente está anotado o tiene directamente como base divisible entre lo 1. Muy bien, anoto la masa, entonces la masa, eso va a ser igual, anoto de esa forma, eso va a ser igual a ¿qué? A 3,8, lo que hemos calculado, 3,8. Las unidades. En el numerador, ¿qué tenemos? Anotamos de esta forma. En el numerador tengo kilojulios. Anoto kilojulios. Anoto de esta forma. Kilojulios. Multiplicado todo eso por kilogramos. Anotamos por kilogramos. Muy bien. Kilogramos. En el denominador, medios con medios, tendríamos kilojulios. Anotamos de esta forma, kilojulios, todo eso multiplicado por 1. No se sobreentiende, pero hay que hacerlo nomás por si acaso, para que exista claridad. Entonces acá simplifico kilojulios con kilojulios y el resultado de la masa es el esperado, correspondientemente es igual a 3,8. Esto lo voy a anotar con otro color, ¿ya? Voy a anotar con esto. Entonces, el valor de la masa había sido igual, correspondientemente con sus unidades, como debe de ser. Eso va a ser igual a 3,8 kilogramos. Muy bien, ya habíamos respondido directamente el inciso C. Ahora, lo que tenemos que determinar directamente va a ser lo siguiente. Voy a sacar un poco mi pizarra. Voy a trazarme una línea vertical, ¿ya? Es lo que voy a hacer. Entonces esto me trazo para que esté más clarito. Esto lo voy a trazar de esta forma, ya. Para el inciso correspondientemente, para el inciso D, nos dice que directamente tenemos que determinar el calor específico a presión constante. Entonces puedo anotar de esta forma. Así. Para el último inciso, anotar determinación de calor específico a bajo de otro esto presión constante. Muy bien, para eso voy a utilizar la siguiente relación, ¿ya? Entonces voy a recurrir a un color para poder explicar de la mejor forma posible. ¿Listo? Entonces, como este proceso es un proceso isobárico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos directamente hablando de un proceso a presión constante. La relación entonces será directamente relacionada de la siguiente forma. Eso va a ser el calor. Voy a anotar con mayúscula calor. Todo eso va a ser igual, ¿no? Eso va a ser igual a la masa. Anoto masa
directamente también eso voy a multiplicar por el calor a presión constante. Sabemos bien que es así, calor a presión constante, con mayúscula, calor a presión constante. Voy a abrir paréntesis y para ello voy a utilizar lo siguiente. Entonces ahí voy a anotar la temperatura final, ya, la temperatura final T2, la condición final, menos la condición inicial. Entonces acá anoto menos la condición inicial, que es T sub 1. Anoto eso, T sub 1, temperatura inicial T sub 1. Muy bien, si tomamos en cuenta esta ecuación, tomando en cuenta que es un proceso isobárico a presión constante, prácticamente esto es lo que tengo que determinar, el calor específico a presión constante. Entonces de esa ecuación voy a despejar, es decir, voy a hallar lo siguiente. Acá puedo indicar de que tengo lo siguiente. Voy a necesitar esto y voy a anotar en el numerador calor y en el denominador voy a anotar lo que corresponde la masa que está en el segundo miembro, multiplicando a la temperatura final menos la temperatura inicial, van a pasar a dividir. Entonces voy a anotar de esta forma, masa. Para ello prácticamente voy a abrir paréntesis y voy a anotar temperatura final. Entonces anoto de esta forma, T sub 2, anoto temperatura T sub 2. Entonces a todo esto voy a hacer restar la diferencia. Entonces puedo anotar de esta forma, menos, anoto de esta forma, la temperatura inicial. Es decir, voy a anotar de esta forma, menos la temperatura inicial. Anoto de esta forma, muy bien. Muy bien, ahora, ¿qué me queda acá? Me queda lo que corresponde el calor específico a presión constante. Entonces todo esto va a ser igual a eso. Entonces anoto de esta forma. Entonces anotamos esto, calor específico a presión constante. Muy bien, señores, de esa ecuación voy a hacer transposición de términos, es decir, lo que estaba en el segundo miembro voy a anotar en el primer miembro. Pero antes de eso voy a reemplazar valores. Entonces acá puedo decir, ya casi para concluir el problema planteado, voy a decir reemplazando valores. Tenemos reemplazando valores. Tenemos lo siguiente. Es cosa un poco más lápices, este lado. Muy bien. Entonces estamos determinando el calor específico a presión constante. Anoto lo como debe de ser y anoto su símbolo correspondiente. Y está determinado por esa variable. Muy bien, todo esto va a ser igual de la siguiente forma. Anotamos así y esto va a venir acá. Muy bien, igual aquí. Muy bien. En el numerador, como vamos a reemplazar, tenemos el calor. Y el calor nosotros tenemos como dato en la pregunta, tiene un valor de ¿cuánto? 2700 joules, de acuerdo a la pregunta. Entonces eso vamos a reemplazar. Anoto eso. Y en el numerador tenemos 2700 kilojoules. Muy bien. En el denominador tenemos la masa. La masa que habíamos nosotros hallado, de acuerdo a la condición de la pregunta, es 3,8 kilogramos. Anotamos entonces eso, 3,8 kilogramos. Muy bien. Todo eso voy a abrir paréntesis para reemplazar lo que corresponde a las temperaturas, la variación de temperatura. Tenemos una temperatura final de 1200, de acuerdo a los cálculos correspondientes. Entonces eso voy a reemplazar 1200 grados Kelvin, ¿no? 1200 grados Kelvin. Todo eso tengo que restar
la temperatura inicial. La temperatura inicial tiene un valor de 300 grados Kelvin. Muy bien, entonces a partir de ello puedo indicar que la temperatura, aquí esto vamos a anotar con este color, anotemos con este color. Entonces el calor específico, puedo indicar de que el calor específico, entonces a presión constante va a ser igual, aquí coloco eso, muy bien, eso va a ser igual a lo siguiente. Muy bien, voy a recurrir a la máquina de calcular y realizo las operaciones pertinentes. ¿Ya? En el numerador tengo 2700, todo eso dividido, para ello voy a abrir dos paréntesis, tengo directamente lo que corresponde, vamos a hacerlo de la siguiente forma, 3,8, no es así. Ahora recién voy a abrir paréntesis y 1200, que es la temperatura final, menos 300 grados Kelvin. Voy a cerrar paréntesis y el resultado obtenido va a ser igual a 0,78, ¿no? 0,78, anoto eso entonces. Voy a hacer en este momento 0,78, ¿no? Sus unidades, las unidades no nos olvidamos, anotamos de esta forma: kilojulios. En el denominador tenemos lo siguiente, tenemos kilogramo, todo eso multiplicado por grados Kelvin, entonces voy a anotar eso, grados Kelvin, ¿no? Entonces eso sería el calor específico. Como verán, habríamos resuelto todo lo que se nos ha pedido en el problema, ¿sí? Entonces, como verán, hay que tener mucho cuidado con las unidades correspondientemente. ¿Listo? Entonces, cualquier duda me la hacen conocer. Nos vemos.